La foto que acabas de ver es de cómo agentes del Estado de México y de la Guardia Nacional escoltaron a la banda La Adictiva luego de que fue atacada por la familia michoacana. Bienvenidos al Caporal del 7 de noviembre. ¡Comenzamos! Este tweet que te voy a presentar a continuación, ya lo estás viendo, desató un escándalo. Bueno, desató dos escándalos, uno de los cuales se va a seguir hablando los próximos días. Es de la ahora exsecretaria de Turismo de la Ciudad de México, entonces, hasta ayer a las 3 de la tarde con 19 minutos, todavía secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix. Dice: me encuentro Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado. Es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor. No he cometido ninguna actividad ilícita, pero he decidido poner a disposición de Claudia Sheinbaum mi renuncia. De pronto, por algo que no tiene nada de malo, presentó su renuncia. Nada de malo a juicio de la entonces secretaria de Turismo. El tuit fue relevante por dos cosas. Uno, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México fue a un evento social el mismo día que se realizó el evento de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, considerado por Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, como la actividad turística del año de la capital del país, el evento más grande turístico. Y también tuvo relevancia por otro punto. Diversos medios, tanto locales, mexicanos, como guatemaltecos, aseguraron que ella viajó en un vuelo privado, que finalmente lo reconoció en el tweet, y que iba con el productor Alejandro Gou, a quien le dio un contrato para la realización del desfile del Día de Muertos sin licitación, es decir, por adjudicación directa. Aunque en el tweet ella dice: nadie me pagó el vuelo, no lo pagó un proveedor en específico. Bueno, iba acompañada por este proveedor. Más tarde, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que aceptaba la renuncia de la secretaria. Estás viendo en pantalla el documento. Ojo, y es importante tenerlo presente, no la corrieron, ella renunció y el gobierno aceptó la renuncia sin ningún tipo de revisión de nada de lo que estaba ocurriendo en el momento. Pero ese escándalo reveló otro escándalo más. Medios mexicanos y de Guatemala aseguraron que la tarde del viernes el avión privado llegó a Guatemala y viajaban entonces la entonces secretaria de Turismo de la Ciudad de México, el productor Alejandro Gou, iba también el director del diario El Universal, Eli Ortiz, la esposa del director del diario, y 4 amigos del director del diario. Esto nuevamente nos remite a quién pagó el vuelo privado. Si no fue pues en este caso un contratista, pues lo habrá pagado la misma servidora pública para invitar a estas personas en el vuelo privado. Duda nada más. Al llegar al aeropuerto La Aurora de Guatemala, agentes guatemaltecos encontraron en este vuelo $35,000 en efectivo en diversos sobres, que no fueron declarados al momento de ingresar, por lo que fueron asegurados por los agentes debido a que violaban la ley de lavado de dinero de Guatemala, que establece que se tienen que declarar cuando son arriba de $10,000. Llevaban $35,000. Alejandro Santos, quien ha sido acreditado como funcionario de la Embajada de México en Guatemala, acudió a auxiliar a los retenidos, no necesariamente detenidos, de que hayan sido puestos a disposición de la autoridad, los hayan llevado a la cárcel, sino dejemos el término en retenidos, o en el acto de detenidos de que no pudieron avanzar más, y justificaron ante las autoridades guatemaltecas que ese dinero era para usarlo en la atención médica del director del diario El Universal en el Hospital Ángeles, y que pretendían usarlo a su regreso de Guatemala el próximo lunes, a su regreso a México el próximo lunes. Mientras dijeron que habían ido a Guatemala a una boda. Finalmente, los agentes dejaron en libertad, dejaron que continúen su camino a todos estos mexicanos, pero el dinero quedó incautado por las mismas autoridades.
Este escándalo destapó otro escándalo. ¿A qué boda iban? Iban a la boda de Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en Guatemala, y de Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, quienes, según, insisto, todo esto es una reconstrucción de diversos medios, quienes pidieron a sus invitados mucha discreción, que no tomen fotos, que no revelen detalles de esa boda que se estaba haciendo en Guatemala y que se realizó ayer en la Antigua. Presumiblemente, uno de los tantos motivos es por cuestiones de seguridad, que Santiago Nieto no se sentía seguro haciendo la boda en México y por eso es que decidió hacerlo en el extranjero. Entre los invitados estuvieron la panista y ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, la priista Carolina Villano, el legislador del Partido Verde Javier López Casarín, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez, la gobernadora de Campeche Laida Sansores, la ministra Yasmín Esquivel, entre otros muchos políticos. El caso, que inició con un vuelo privado, del cual hace evidentemente falta más detalles, y que asegura la ahora ex secretaria de Turismo que no fue pagado por un particular, por un proveedor, pues desató todo esto. Estás viendo en pantalla imágenes del lugar en donde se realizó la boda ayer del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como de la consejera del Instituto Nacional Electoral. Estamos hablando de la Antigua Guatemala, una hacienda. Ayer a las 12:45 de la tarde, en la caseta San Marcos, en la autopista México-Puebla, a la altura del municipio de Chalco, Estado de México, un camión se quedó sin frenos y se fue al carril de contraflujo y embistió a varios vehículos que estaban allí formados esperando para pasar la caseta. El balance, de acuerdo con Caminos y Puentes Federales, fue de 19 personas fallecidas, 2 de ellas menores de edad. También hay 3 heridos. Con el accidente de ayer suman ya 3 los accidentes en esta caseta y con un balance total de 22 fallecidos, 5 lesionados. Todo esto en los últimos 3 meses. Ayer el camino fue liberado tras la remoción de los escombros, que tardó 8 horas por la cantidad de vehículos involucrados. El pasado jueves te traje a este canal este video. Estás viendo en pantalla la imagen. La irrupción de un grupo armado en las inmediaciones de un hotel en Puerto Morelos, Quintana Roo, en donde fueron asesinados 2 hombres. Desde entonces, la Fiscalía de Quintana Roo aseguró que se trató de un enfrentamiento entre narcomenudistas y tanto atacantes como las víctimas eran narcomenudistas. Ayer el fiscal estatal Óscar Montes de Oca ofreció detalles de los agresores. Aseguró que hay 2 detenidos. Aseguró que los grupos rivales que se enfrentaron, en realidad no fue un enfrentamiento, uno atacó al otro, no hubo una respuesta del atacado. Que los grupos rivales involucrados son escisiones del cártel de Sinaloa, desprendidos de este cártel, que están disputando el territorio. Y también reveló que este ataque fue ordenado desde una cárcel de Cancún. Esta agresión, estamos hablando de que esta agresión, que fue noticia en varios países por la presencia de turistas que fueron testigos de esta balacera, la ordenaron 2 personas actualmente detenidas. Los grupos que se enfrentaron son una decisión del cártel de Sinaloa y ahora se están disputando espacios para la venta de droga. Uno de los grupos está liderado por los sujetos de nombres Josué S., alias El Cheche, y Hugo P., alias El Gemelo, quienes se encuentran recluidos en el Cerezo de Benito Juárez, y estos, de acuerdo a las investigaciones,
fueron los que ordenaron la acción violenta en la que perdieran la vida las víctimas. También se cuenta con datos de prueba relacionados con la identidad de otro líder de este grupo, quien responde al nombre de Uriel P., alias El Gemelo. Este se encuentra en libertad, por lo que en su momento se ejercitará la acción penal en su contra por su probable participación en los hechos. Este video te traje ayer, el pasado viernes, te muestro en pantalla la imagen. En el marco de la Feria del Pueblo Mágico de Metepec, Estado de México, que es un municipio que está a un costado, está pegado a la capital del estado, Toluca, aparecieron dos narcomantas firmadas por la familia michoacana. Aquel grupo delictivo que un día antes, el jueves, emboscó a agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, tema que también te traje a este canal en otro video y sobre el cual hay un audio de auxilio de los agentes. De Tezcaltitlán, un dos, Tezcaltitlán, en las cabañas de Tezcaltitlán, en putiza, hay compañeros heridos, muévanse el fiscal igual, un dos. Al día siguiente de la emboscada aparecen las mantas en Metepec. Y el viernes 5 de noviembre, con amenazas, una, al organizador de la feria y dos, a los artistas que se presentarían en la feria, pidiéndoles que no se presenten o de lo contrario habría actos de violencia. Ese mismo viernes, el cantante Pancho Barraza canceló su concierto. Luego de que te traje el video sobre las amenazas, el cantante canceló su concierto. De hecho, te muestro en pantalla justo el comunicado en donde dice: por cuestiones de seguridad no nos vamos a presentar en la feria de Metepec. Pero la banda La Adictiva no canceló y sí realizó su presentación ese mismo viernes. Al término del concierto, la banda ya circulaba con rumbo o con destino a Jalisco, pero viajaba todavía en la carretera Toluca-Palmillas cuando fue atacada a tiros. El autobús quedó con las llantas dañadas y tenía al menos 5 impactos de bala. Los músicos pidieron de inmediato apoyo a las autoridades y los alcanzaron agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, policías estatales y elementos de la Guardia Nacional, quienes los escoltaron hasta llegar con un mecánico para que haga las reparaciones, sobre todo en el tema de los neumáticos, las reparaciones pertinentes para poder salir del Estado de México. Y también los escoltaron hasta que dejaron la entidad. Posteriormente llegó la oleada de cancelaciones de eventos. Una vez que fue noticia la agresión en contra de la banda La Adictiva, llegó una oleada de cancelaciones de eventos de los demás artistas que estaban programados para este evento. De hecho, te muestro justo la cartelera nuevamente. Ya te la había mostrado el pasado viernes. Estaban programados Cristian Nodal, Julián Álvarez, Yuridia, La Sonora Dinamita, La Arrolladora, entre otros muchos grupos y cantantes. Y posteriormente, ya tras la oleada de cancelaciones de artistas, llegó la cancelación general de la Feria de Metepec 2021. Estás viendo en pantalla el comunicado. Al momento, el recinto ferial no solamente está cerrado, sino también se encuentra resguardado por policías. Estas son las imágenes, te las muestro, de el camión de la banda La Adictiva siendo escoltado por los agentes. Y también vas a ver más adelante de los daños que recibió producto de los impactos de bala, presumiblemente de la familia michoacana. Estamos hablando de que en el contexto es precisamente este grupo delictivo el que lanza la amenaza y pues el que emboscó un día antes a agentes mexiquenses. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más. Ahí está, imagen del impacto.